Génesis capítulo 1, versículo 1, yo creo que está la base del cristianismo. Y vas a entender por qué te voy a decir esto. El texto bíblico, tú lo conoces de memoria, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está habiendo una pequeña tendencia en esa línea posmodernista, en esa onda que todavía se está moviendo en algunas iglesias evangélicas, de cuestionar la veracidad de los primeros 6 capítulos de la Biblia y al mismo tiempo cuestionar la literalidad de esos primeros 6 capítulos de la Biblia. Ahora, ¿por qué yo estoy leyendo este texto bíblico y haciéndote pensar en este texto bíblico? Porque realmente lo que nosotros necesitamos entender es dónde todo comienza. Nosotros no podemos pensar como cristianos en un Dios creador, en un Dios que tiene poder sobrenatural, en un Dios que gobierna todo lo que existe, si nosotros entendemos que estos 6 primeros capítulos del Génesis no son reales y literales. Si para ti la historia de la creación es nada más y nada menos que una historia con una moraleja interesante, cuidado. ¿Por qué? Porque si estos capítulos son solamente una linda historia, una linda parábola contada por alguien, va a ser difícil que tú creas en un Dios verdaderamente creador, en un Dios que tiene poder para crear con solamente el mover de su boca y el solo hablar. Porque todo vino a la existencia, dice el texto bíblico, de la nada. En el principio Dios creó de la nada. Y cada día Él fue hablando y creando cada cosa. Entonces, tú no puedes pensar que esto es una analogía, una historia, un cuentito. Esto es literal. Primer ataque: si tú crees que esto no es literal, tú no vas a creer en un Dios creador. Segunda cosa, si tú no crees en la literalidad del primer capítulo de la Biblia, tú tampoco vas a creer en la observancia del sábado como el día de reposo universal, no solamente para los judíos. Porque están aquellos que dicen que en realidad lo que Dios estaba contando no fueron 7 días literales o 6 días literales y el sábado como día de reposo. Aquí el autor de este texto bíblico, dicen algunos, lo que está haciendo es contándonos un cuentito para organizar las plantas un día, el solcito en otro día y así. Si tú piensas así, cuidado, porque ahí tú estás negando también la literalidad de la semana, del ciclo semanal que envuelve el sábado como día de reposo. Si tú no crees en los primeros 6 capítulos de la Biblia como literales, tampoco vas a creer en el pecado y como consecuencia tú no vas a necesitar de un Salvador. Porque si el pecado no entró a este mundo como dice la Biblia que entró, entonces el pecado puede ser que no sea real. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con aquello que tú piensas en relación con la Biblia. Por eso mi consejo es el siguiente, y yo puedo seguir con algunos ejemplos. ¿Te das cuenta cómo cuando tú dices, realmente esto es una historia, los primeros 6 capítulos de la Biblia? Tú estás atacando directamente con ese pensamiento, tú estás atacando directamente a Dios, tú estás atacando directamente la creación, tú estás atacando directamente la semana, el ciclo semanal, tú estás atacando el sábado como día de reposo. Entonces, tú tienes que entender que toda la Escritura fue inspirada por Dios, que esto no es un cuentito. Toda la Escritura fue inspirada por Dios y fue dada por Dios con un propósito: mostrarnos quién es el Creador, mostrarnos cómo fuimos creados, mostrarnos cómo entró el pecado, mostrarnos por qué tenemos que ser obedientes y de qué manera ser obedientes a Dios. Es por esa razón que es tan importante que tú leas la Biblia, estudies la Biblia con mucho cuidado, con un pensamiento crítico y profundo, pero al mismo tiempo con el respeto que se merece la palabra inspirada de Dios. Estudia la Biblia de la forma correcta y vas a encontrar al Dios verdadero
que está esperando tener un encuentro personal contigo. Solo unos consejos que quería dejarte el día de hoy. Piensa en esto. ¿Vamos a orar? Señor, ayúdanos a entender la necesidad de estudiar más la Biblia de forma correcta y de entender verdaderamente tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres saber más sobre este asunto, puedes escribirnos. Puedes pedir un curso bíblico y puedes ponerte en contacto con nosotros. Por mi parte te mando un abrazo grandísimo, gigante. Que Dios te bendiga. Y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad.